Pues buenas noches a todos, bienvenidos a la Casa de Hermandad del Cristo del Socorro, de la Hermandad del Silencio de Cabra, que tan gentilmente nos acoge en esta noche de Cuaresma, en este viernes cuaresmal. Iba a decir desapacible, lo es, pero muy benévolo en cuanto a todo lo que tiene que ver con lo que nos rodea, que no es ni más ni menos que ese campo y esos recursos hídricos que, por desgracia, hasta hace poco venimos padeciendo una escasez, y bueno, pues a ver si de este tirón pues puede ser que el agua vuelva de nuevo a su cauce, nunca mejor dicho. Nos reúne aquí la segunda edición de un ciclo muy interesante que iniciamos el pasado año, que también tuve el honor de conducir con aquella mesa redonda de fotografía cofrade, en la que estuvimos aprendiendo de grandes fotógrafos que se dedican, que tienen el gusto de trabajar el mundo de las cofradías y que a la vez nos deleitan con su trabajo. Y bueno, pues vamos a tomar esta nueva entrega, esta conferencia de esta noche, como la segunda entrega de un ciclo que ojalá se perpetúe en el tiempo, por lo cual también lanzamos el guante a la hermandad y a la vez les agradecemos que continúen con esta sensibilidad de cara a todo lo que tiene que ver con el mundo de las hermandades y cofradías. Estas conferencias en el silencio que demuestran que esta hermandad tiene sus puertas abiertas, tiene su casa abierta para todo lo que tenga que ver con la Semana Santa y las cofradías egabrenses. Quien me conoce sabe que me gusta darle a las cosas su justa medida, el sentido de la medida es muy importante, y como vengo acartelado como presentador, voy a ejercer de ello. También quien me conoce sabe que no soy muy partidario de hacer presentaciones muy largas y muchísimo menos de presentarme a mí mismo, así que voy con el cometido que me ha encargado gentilmente la hermandad esta noche, por lo cual le estoy también muy agradecido, que no es ni más ni menos que presentar esta conferencia titulada El Santísimo Cristo del Socorro y la devoción a las 5 llagas, aproximación a la pasión y muerte de Jesús, que hoy pronunciará, que me acompaña en la mesa, el profesor Salvador Guzmán Moral. He de confesarles que para mí es un placer personal, puesto que no he sido alumno suyo, lo cual le libra de haber tenido que bregar con alguien que tiene nulas aptitudes para todo lo que tiene que ver con las artes plásticas y el dibujo técnico. Por tanto, en ese caso se ha librado de mí, pero yo no he podido disfrutar de su sabiduría y de su sapiencia, que hoy seguro nos dará en esencia, en esta píldora, en esta conferencia, que seguro será muy interesante. Me ponía en contacto con Salvador hace unos días para que me pasara alguna información sobre él para poder presentarlo como creo que es debido y como creo que se merece, y voy a hacer un pequeño extracto de las 14 páginas de currículum que jalonan la trayectoria de este gran artista, de este humanista egabrense, del que tenemos que sentirnos muy orgullosos, puesto que lleva el nombre de Cabra allá por donde va, y además no va por cualquier sitio, sino que es llamado en foros y en lugares muy destacados y conocidos por todos. El profesor Guzmán Moral es doctor en Bellas Artes, cum laude por el Departamento de Escultura e Historia de las Artes Plásticas de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Sevilla. Su tesis doctoral se tituló El mausoleo original de la Vizcondesa de Térmens en Cabra, memoria en bronce y mármol de una época, dirigida por el profesor Juan Manuel Miñarro López, de quien se considera discípulo, y fue leída y defendida el 11 de septiembre de 1998, obteniendo, como le decía, la calificación apta de cum laude. Es profesor de secundaria en el área de dibujo en el Instituto Aguilar y Eslava de Cabra. A nivel profesional e institucional es presidente de la Fundación Aguilar y Eslava, antiguo Real Colegio de la Purísima Concepción de Cabra, director del Museo Aguilar y Eslava desde su inauguración en el año 2007. Entre los años 2010 y 2012 fue secretario de la Asociación Nacional para la Defensa del Patrimonio de los Institutos Históricos, un organismo que fue distinguido en 2011 con la corbata de la Orden Civil de Alfonso X el Sabio por el Ministerio de Educación del Gobierno de España. Es miembro del Centro Español de Sindonología y delegado del Centro Español de Sindonología en Andalucía. Es vicedirector del Instituto Aguilar y Eslava de Cabra desde el año 1992 y es representante por parte de la Fundación Aguilar y Eslava como patrono fundador de la Fundación Puerta de América de Sanlúcar de Barrameda. A nivel artístico, he de decirles que voy a destacar dos imágenes titulares que vemos en Cabra, y a las que le rendimos gran devoción, como por ejemplo que han salido de su taller,
como por ejemplo la imagen de Nuestra Señora del Rosario en sus misterios dolorosos, de la Real Hermandad y Cofradía del Santísimo Cristo del Calvario y Nuestra Señora del Rosario, Madre de la Iglesia, que vivió en el año 1985, y en 1996 su querida, nuestra querida, imagen de Nuestra Señora del Rosario de la Aurora para la Hermandad de Jesús de las Penas en la oración en el huerto y Nuestra Señora de la Aurora. He hablado de imágenes titulares en Cabra, sin contar con innumerables imágenes secundarias o titulares para lugares tan diversos de la geografía española como Huelva, Mallorca, Málaga o más cercanos como Encinas Reales o Castro del Río. Tienen su haber 90 restauraciones, entre ellas la de la imagen del Cristo de la Sentencia, de la hermandad homónima de Cabra, e igualmente de Nuestra Señora de la Paz. En 1989 realizó la restauración de la imagen del Cristo de la Humildad y Paciencia, de la cofradía del mismo nombre, de Cabra. Igualmente en Cabra, en el año 1996, restauró al Santísimo Cristo de la Aspiración, obra de Pío Mollar Franch, del año 1927. Restauró al grupo escultórico de la entrada en Jerusalén de Cabra, la Pollinita, en el año 2005. En 2006, a la imagen de la Virgen del Socorro, y en 2008 al titular de esta hermandad, el Santísimo Cristo del Socorro. A ello hay que añadir imágenes de parroquias egabrenses y titulares de hermandades y templos de municipios como Lucena, Iznájar, Alcalá la Real, Baena, Montilla o Sanlúcar de Barrameda. En este momento residen en su taller, por lo menos hasta el día en el que tengo información, las imágenes de nuestro Padre Jesús amarrado a la columna de Santa Cruz, Montilla, la Virgen, una Virgen de Gloria, propiedad eclesiástica de Alcalá la Real en Jaén, y la Inmaculada Concepción del Real Colegio de la Purísima de la Fundación Aguilar y Eslava. Casi nada. A nivel de publicaciones, posee casi un centenar de ellas, tanto en prensa local como especializada, así como la edición de trabajos de investigación sobre temas tan diversos como la vida y el legado de doña Carmen Jiménez Flores, vizcondesa de Térmens, de quien es gran estudioso de patrimonio artístico y cofradiero, o estudios sobre la Sábana Santa de Turín. Además, le ha quedado tiempo a lo largo de su trayectoria para ser pregonero recordado de la Semana Santa de Cabra en el año 2001, coordinador del proyecto cultural y de la exposición El Hombre de la Sábana Santa, que desde entonces está girando por muchísimos puntos de nuestra geografía y que precisamente ayer inauguró estancia en la parroquia del Parque Figueroa, en Córdoba. Desde 2003 es codirector del periódico local La Opinión de Cabra, también fue director y presentador del programa radiofónico Ser Cofrade en Ser Subbética durante los años 91 y 92, y ha sido miembro del patronato de la Fundación Pasión y Cofradías y coordinador de la revista, también recordada por todos, de Semana Santa Gabrense, Capuchón. Para que entiendan la magnitud de la persona que hoy va a disertar, su obra artística es citada en una quincena de referencias bibliográficas a lo largo y ancho de toda Andalucía. Un resumen un poco a vuela pluma, porque podríamos entrar muchísimo más a profundizar en él, pero como ya les he dicho, creo que puede hacernos una buena composición de el gran valor que tiene esta conferencia, del evento que vamos a disfrutar hoy, y sobre todo de la magnitud de la sabiduría de la persona que hoy nos acompaña, el profesor Guzmán Moral, en esta conferencia titulada El Santísimo Cristo del Socorro y la devoción a las 5 llagas, aproximación a la pasión y muerte de Jesús, y además de todo ello, hermano del Cristo del Socorro desde el año 1978. Así que les dejo con todos ustedes, con el profesor Guzmán Moral, que hoy, pues obviamente, como les he dicho hace unos segundos, se encuentra como en casa. Eso y la palabra. Muchas gracias, Antonio. Me siento un poco abrumado con la presentación, porque yo creía que venía a mi casa del silencio, donde ya nos conocemos todos, y no esperaba que hicieras una presentación tan extensa y tan brillante, en el sentido de poder enumerar y resumir, como has hecho, toda mi trayectoria, que así vista desde fuera, pues me ha sonado un poquito, yo qué sé, digo lo mismo. Es todo verdad, es todo verdad. Quizás demasiado, ¿no? Demasiado tu exposición, pero en fin, se agradece, y lo único que veo en este tipo de presentaciones es que ya llevamos mucho tiempo haciendo cosas, y entonces, bueno, pues ha dado tiempo a hacer, como tú bien has referido,
mucha actividad, tanto en el tema de imaginería, sobre todo en el tema de restauración, bueno, y mis vinculaciones a las fundaciones Aguilar y Eslava, a la Fundación Puertas de América, en fin. Muchísimas gracias, como también agradezco la invitación de Jaime Canela y de la cofradía, del hermano mayor, de Pepe Pérez Polo, de ofrecerme la posibilidad de estar con vosotros un ratito. Yo tengo muchas cosas que decir hoy, así que si no tenéis mucha prisa, porque el día está muy malo, pues os invito a que departamos durante un rato sobre cosas que seguramente nos interesan a todos y que nos gustarán. Me proponía Jaime que hablara sobre la devoción a las 5 llagas, sobre esas oraciones que nosotros hacemos con motivo del quinario al Cristo, y eso pues me llevó a la reflexión sobre la intención de estas oraciones, sobre sus orígenes, y me ha dado para montar esta pequeña conferencia, que ya les digo, creo que es un poquito larga, pero si no veo cara muy rara, procuraré llegar hasta el final. Bien, la idea que me trae hoy aquí es hablarles sobre el Cristo del Socorro, evidentemente, sobre nuestra imagen titular y sobre todo esa vinculación que tiene a esa devoción tan curiosa de las 5 llagas, y además servirme de puente para hablarles sobre lo que yo últimamente vengo hablando, que es la primera Semana Santa de la historia, un tema recurrente para nosotros en el Museo de la Pasión y en el proyecto El Hombre de la Sábana Santa. Bueno, como para todos nosotros es conocido, el Cristo del Socorro es una imagen de una profunda devoción popular. Estamos ante la representación de género de un Cristo muerto que situamos, diríamos, en la historia del arte dentro de la imaginería manierista del siglo XVI. Cristo muerto, colgado del travesaño, con una musculatura relajada, ojos bajos, cabeza caída, una fisonomía muy reconocible, la de nuestro Cristo. El sudario recortado de pliegues duros probablemente sea una transformación que se ha hecho a lo largo del tiempo. Las fotografías más antiguas que tenemos siempre lo hemos visto con el sudario de tafetán, ¿no? Con el sudario de tela que tenemos aquí en una de las paredes. La imagen del Cristo del Socorro perteneció a la extinta cofradía de Santa Lucía, eso lo sabemos desde siempre. Y también sabemos que tuvo originalmente los brazos articulados, circunstancia que le sirvió para realizar el descendimiento hasta 1586, que sería sustituido por el Cristo del Calvario, de la Hermandad del Calvario. Desconocemos su autoría, pero evidentemente por sus características se entronca dentro de la imaginería de la segunda mitad del siglo XVI. No tenemos otras referencias. Y presenta estas formas idealizadas propias del Renacimiento andaluz, que concibe siempre un Cristo más bello que diríamos que hiriente, ¿no? Que herido. El Concilio de Trento, que se produce sobre esta fecha, empieza a abogar sobre el contenido emocional de las imágenes y propicia más la posibilidad de hacer un crucificado más torturado. El Cristo nuestro se va a debatir en esa imaginería de la mitad del siglo XVI, que va a intentar pasar de la idealización manierista, pues al naturalismo más barroco. El Cristo del Socorro resuelve eso, pues como decía Arouca Lara, haciendo la belleza idealizada del dolor, y con curiosas analogías anatómicas, de esto no hemos hablado mucho, que se pueden plantear, de ahí esa diapositiva, con los desnudos que aparecen en los relieves de la capilla. Esto fue un acertado comentario que el académico Ángel Aroca hizo en su momento, y viene muy bien para establecer una serie de analogías histórico-artísticas entre la capilla y la propia imagen del Cristo. Perdón. Bueno, se trata de un Cristo de unas proporciones muy alargadas. A menudo me preguntan algunos, ¿no? El comentario típico: el Cristo del Socorro no es demasiado largo, no tiene los brazos demasiado largos. Bueno, estamos ante un Cristo que precisamente está en esa estética, ¿no? Yo lo traigo aquí, esa comparación con un Cristo del Greco, para que observemos que es el mismo aire, ¿no? Que es la misma estética, esa estética idealizada
de alargamiento de proporciones. De su historia material, de lo que le ha pasado a lo largo del tiempo, sabemos que el Cristo del Silencio tenía los brazos articulados. Eso también es una constante en muchas de estas imágenes antiguas que bueno, formaban parte de los pasos del descendimiento. Posiblemente, esto es simplemente una teoría, en la primera mitad del siglo XVII, incluso un poco después, se debió de fijar. Pero esa fijación no fue una fijación demasiado correcta y en los años 60, como todos sabemos, sobre todo los hermanos más mayores, que algunos de ellos pues seguramente incluso estuvieron presentes, en los años 60, en el año 60 concretamente, se realizaron unos trabajos de restauración, de conservación, una intervención en la cual se le fijarían los brazos con nuevas piezas de madera y, lamentablemente, diríamos entre comillas, se le levantaría la pintura original, probablemente porque estuviera muy alterada o no sabemos exactamente el detalle del porqué de esa intervención. Esta es una fotografía de la época que ya estuvimos viendo cuando, lo recordaba el hermano mayor hace unos días, cuando ya hablábamos de la restauración. Y bueno, aparece la figura de don Manuel Vázquez tan recortada para nosotros, ¿no? En la opinión del 27 de septiembre del 60 se publicaba la crónica de la restauración, que duró 2 meses, que fue realizado por un personaje muy entrañable para nuestros mayores, como era José Manuel Serrano, perdón, escultor en aquel momento y profesor de la Escuela Mayor de Artesanía de Madrid. Y en ese número de la opinión se daba cuenta de en qué consistía la restauración. Se levantó la pintura original y el aparejo original, es decir, se dejó prácticamente la imagen en madera, se levantó la tela encolada a la madera. Esto es un detalle muy interesante porque el hecho de que la imagen es una imagen muy antigua y estuviera encolada, desde el punto de vista de la conservación y restauración de imaginería, nos sirve o es una prueba de que es una imagen buena. La tela lo que hace en una imagen, al recubrir los ensambles, precisamente preservarla del movimiento y de que esas grietas salgan al exterior. Se retalló la imagen en algunos elementos, se le colocó las nuevas piezas de los hombros, se le retalló los dedos de las manos y finalmente se le hizo una nueva policromía y una pátina. Pero yo ya lo comenté cuando hablábamos de la restauración, si observamos esa fotografía, veremos que todo el Cristo está de color blanco. Estamos viendo la madera con el aparejo antes de la pintura. Pero sin embargo, si observáis la cabeza no está blanca. En la cabeza lo que encontramos o lo que estamos viendo, es la policromía original. Por eso cuando hicimos la intervención, tuvimos la suerte al menos de recuperar lo que yo llamaba entonces el verdadero rostro del Cristo del Silencio. La comparación con las fotografías anteriores nos servía para evidenciar esas diferencias. La imagen apenas presentaba herida y sangre en la fotografía en blanco y negro anteriores a la restauración de los años 60. Esa sería la imagen anterior a la restauración y esta sería la imagen después de la restauración. Si nos vamos en detalle, veremos que la imagen anterior tenía más heridas, más sangre, se revestía el paño de pureza con el tejido de tafetán que ya hemos comentado y presentaba un título de la cruz en 3 lenguas. Si vamos al detalle del rostro, comprobaremos que tenía un moratón en el pómulo, sangre en la frente que seguía el movimiento de caída de la cabeza, gotas de sangre en el pecho con movimientos zigzagueantes y el regrueso que se observa aquí en los hombros, bueno, que es la fijación de las articulaciones, diríamos, antiguas. Comparamos unas imágenes con otras y veremos esas diferencias. Vemos un hematoma y sangre en el hombro izquierdo, un reguero de sangre en el costado, muy evidente, la corona de espinas metálicas, que luego José Manuel cambió por la corona de espinas, distintas posiciones de los dedos de las manos y daños en las rodillas que no aparecían.
Si nos fijamos en el detalle de las manos, comprobaremos que la posición de los dedos es bastante diferente. Bueno, esto nos sirve para valorar, desde el punto de vista material, la transformación, vamos a llamarlo así, o lo que supuso la intervención de José Manuel Serrano en el año 60. Observen, en este caso, la no existencia de sangre prácticamente en la rodilla. En los trabajos de conservación y restauración que tú comentabas del año 2008, tuvimos presente esta circunstancia estética e iconográfica de la obra, y entonces en la reintegración cromática que hicimos, bueno, pues basándonos en estos testimonios fotográficos, bueno, pues recuperamos algunos de esos detalles, ¿no? Los detalles de la sangre, del moratón en el pómulo, en fin, todas estas circunstancias. Bueno, aprovecho, ahora que veo la firma de Mateo Olaya, para decirles que la mayoría de las fotografías, sobre todo de las fotografías artísticas que aparecen en esta presentación, son hechas por Mateo Olaya, y algunas de ellas específicamente realizadas para esta exposición, con lo cual le estoy agradecido, y sin él no hubiera sido posible muchas de los comentarios que voy a hacer a continuación. Bien, sobre estas circunstancias del Cristo del Socorro, de las heridas que tenía antiguamente y que recuperamos a partir del año 2008, me van a permitir que haga la aproximación a la devoción a las 5 llagas. Porque si no hubiéramos hecho este preámbulo, sería difícil entender que el Cristo del Silencio, a pesar de esa belleza idealizada de imagen manierista de mediados del siglo XVI, sí entronca con esa estética devocional de esa época. Y es que las 5 llagas de Cristo es una expresión devocional que hace referencia a las simbólicas heridas que recibió Jesús en su crucifixión y que todos conocemos y sabemos: las perforaciones de manos y pies mientras estaba vivo y practicada por los clavos al fijarlo a la cruz, y la herida del costado derecho a causa de la lanzada efectuada por aquel soldado que dice la tradición llamado Longino, que una vez muerto y a modo de verificación de su fallecimiento, pues le infringió, ¿no? El culto a la devoción a las 5 llagas está estrechamente relacionado con el culto a la devoción de la sangre de Cristo y a la adoración de la cruz. Estamos, por tanto, en una tradición que tiene su origen en circunstancias, diríamos, medievales, muy piadosas. Fíjense, por ejemplo, que en la Edad Media se pensaba, algunos pensaban, que Cristo recibió un total de 5.466 heridas. Y en Centro Europa, especialmente en Alemania, existía la tradición de recitar diariamente 15 Padres Nuestros, de tal manera que multiplicados por los días del año se llegaba a esa cifra concreta. Esto es lo que a mí realmente me emociona y me sorprende de la religiosidad popular, ¿no? El desarrollo que tiene toda esta literatura, que en torno a las imágenes y en torno a la tradición cristiana se va realizando según los sitios, ¿no? Pero la devoción a las 5 llagas, evidentemente, está especialmente propagada por San Francisco de Asís, al que, según la tradición, y estando en éxtasis, recibió directamente del crucificado estos estigmas en su propio cuerpo. De aquí que la orden franciscana haya sido la principal impulsora de esta devoción a las 5 llagas, y que incluso incorpora como emblema propio, y todos lo hemos visto, sobre todo en establecimientos franciscanos y en hermandades franciscanas, en la utilización de este emblema con esas 5 llagas, con esos 5 regueros de sangre. A partir del siglo XVI, resulta muy curioso, estamos hablando de mediados del siglo XVI para situar nuestro Cristo, y a partir del siglo XVI los franciscanos serán los principales impulsores de casas de franciscanos en Andalucía, y en torno a ellas de la iniciación de hermandades cuyas primeras devociones evidentemente van a ser la Vera Cruz, que todo el mundo sabemos que son las devociones más antiguas, y estas hermandades primeras de Vera Cruz van a adoptar como heráldica precisamente la cruz verde, la cruz del crucificado, y las 5 llagas. Así que vamos situando esta devoción a las 5 llagas para darnos cuenta
de que en el origen de las cofradías de la Semana Santa se encontraría estas devociones, esta devoción concretamente, y las cofradías de Semana Santa, sobre todo antiguas, ahora ya no tanto, tenían dos objetivos fundamentales: el apoyarse a los hermanos o apoyar a los hermanos en los momentos difíciles, especialmente en darle cristiana sepultura, y en revivir la pasión de manera efectiva mediante el acto de penitencia, que no es ni menos que la participación en las procesiones públicas, en los cultos, etcétera, etcétera. Ese deseo de revivir el dolor de Cristo, que es intrínseco a cualquier persona que se considere cofrade, explicaría también, en el caso de los santos y en el caso de las personas, diríamos, de fuertes convicciones religiosas, incluso hasta la aparición de estigmas. Los estigmas, como todos sabemos, son las marcas o heridas que a modo de llagas de Cristo aparecen de forma espontánea. No le he puesto comillas a lo de espontáneo porque no voy a entrar en cómo se originan, y que algunas personas reciben en su propio cuerpo. Además de San Francisco de Asís, que sabemos que está documentado que tenía o presentaba esos estigmas, hay algunas personas que a lo largo de la historia también han tenido o padecido estas heridas, ¿no? Santa Catalina de Siena, Teresa Neumann, Santa Gemma Galgani, o más recientemente el padre capuchino, el padre Pío, para nosotros más desconocido, pero en Italia un verdadero personaje, ¿no? Este padre Pío, bueno, ahí tenemos algunas fotografías no tan antiguas, y este padre Pío parecía, como veis, con esas manos sangrando y con realmente bastante llamativo. Y de esas personas que han tenido estigmas en su propio cuerpo, yo voy a hacer referencia más concretamente a esta santa, Santa Ana Catalina Emery, que fue una monja alemana, beatificada en 2004 por el Papa Juan Pablo II, es decir, que no es una santa tan antigua. También tuvo estigmas, y además entra dentro de esa división muy interesante dentro de la religiosidad popular, que son los visionarios. Y esta monja, además de presentar estigmas, tuvo visiones sobre la vida de Jesucristo. Unas visiones que fueron posteriormente recogidas en un libro, La dolorosa pasión de nuestro Señor Jesucristo. Precisamente el libro que utilizaría Mel Gibson para la película de la Pasión de Cristo, también en el año 2004. Con esto lo que quiero expresarles es la conexión que hay entre la tradición y la modernidad, ¿no? Lo que a nosotros nos puede parecer como muy antiguo y muy raro, sin embargo lo tenemos muy presente, y todo el mundo sabe del shock que produjo, de la impresión que produjo la Pasión de Cristo, que se basa directamente, que tomaría el guión de la película directamente de esa dolorosa pasión de nuestro Señor Jesucristo, de esta monja alemana. Bueno, con eso diríamos, situamos un poco la devoción a las 5 llagas y su correcta interpretación en cuanto a lo que significan y la trascendencia que puede tener dentro de la religiosidad popular, y nos vamos ya directamente a ver las oraciones a las 5 llagas al Cristo del Socorro. Todos sabemos que en Cuaresma, en el quinario anual que hacemos a nuestro titular, se le rezan las oraciones a las 5 llagas de Jesucristo, una por cada día. Y yo no me he parado mucho a ver cuál es el origen o la presencia, o a cuánto se remonta el que se hagan estas oraciones en la cofradía. No he tenido posibilidad de bucear en el archivo, pero haciendo un rastreo así por encima, me he dado cuenta de que la letra exacta de las oraciones a las 5 llagas que se le rezan al Cristo del Silencio coinciden, dentro de lo que yo he podido leer sobre este tema, coincidirían con lo que aparece en este florilegio carmelitano del año 1914. Y yo creo que por ahí pueden estar situados los tiros. No sé yo si se haría desde el principio de la cofradía, pero diríamos que coincide literalmente la oración a las 5 llagas nuestras con las que recitan
los carmelitas a mediados del siglo XX y creo que pueda tener cierta vinculación. Las oraciones se reparten en cinco días, como ustedes bien saben. El primer día se le reza a la llaga del pie izquierdo. Adorote, llaga santísima del pie izquierdo de mi Señor Jesucristo, y por la sangre que por ella derramaste te suplico, benísimo Salvador mío, me conceda una fe viva y perdones los malos pasos y movimientos de mi vida disipada. Esa sería exactamente la lectura. Y nos sirve para acercarnos a esa herida que ya tenemos la información de que hemos recompuesto a partir de las fotografías antiguas y por tanto creemos estar en la línea, diríamos, de la originalidad de la imagen y propia con su, diríamos, con su antigüedad. La oración para el segundo día es al pie derecho. Adorate, llaga santísima del pie derecho de mi Señor Jesucristo, y por el dolor que ella padeciste, te suplico, dulcísimo Redentor mío, traspases mi alma con el clavo de tu santo temor, concediéndome una firme esperanza y la gracia de andar siempre recto por el camino real de tu santa ley. Y volvemos a lo mismo, vemos esas heridas que recrean el sufrimiento del crucificado. Ahora veremos el tema de la crucifixión. La oración para el día tercero, en este caso a la llaga de la mano izquierda. Adoro, santísimo Jesús mío, la llaga de tu mano izquierda y te doy gracias por haberla sufrido por mi amor. Concédeme por la sangre que de ella derramaste una caricia ardiente y perdóname las ofensas que te hice por mis perversas acciones, palabras y sentido. Siempre el sentido es la penitencia, el entrar en conversación con el crucificado y el sentir en propia persona lo que en su momento padeció Jesús de Nazaret por nosotros, que en realidad es el objeto de su muerte, nuestra propia redención. La oración para el día cuarto, en este caso a la llaga de la mano derecha. De nuevo, adoro, pacientísimo Jesús mío, la llaga de tu mano derecha, y por los tormentos que en ella padeciste por mi amor, te suplico me perdones el mal uso que hice de mis potencias y me otorgues la gracia de estar en el juicio final a tu mano derecha con los escogidos. Y por último, la oración para el día quinto, que ya está así, es a la llaga del costado. Volvemos a insistir, el reguero de sangre que reconstruimos en su momento, siguiendo el testimonio fotográfico anterior a los años 60. Adorote, llaga amorosísima del costado de Jesús, quien pudiera morar siempre en ese asilo sagrado, en ese divino corazón en quien descansan los escogidos, por la sangre y el agua preciosa que salió de ese costado abierto con una lanza por mi amor y por el agudo dolor que atravesó el corazón de su amantísima madre, concédeme, Señor, la perseverancia final y penetra en mi amor con los nobles afectos que animan tu corazón, tu divino corazón. Hace alusión a que brotara sangre y agua, y también a la profecía de Simeón de la espada que atravesará el corazón de la madre. Esto es, en definitiva, las oraciones a las 5 llagas y cómo nosotros en la cofradía la adaptamos a la imagen del Cristo del Socorro. Y a partir de aquí, y a partir de estas preciosas fotografías de Mateo Olaya, que como ven ilustran magníficamente estas oraciones, vamos a pasar a ver cómo las llagas de Jesús tienen una presencia o tienen una lectura, diríamos, más documental, más histórica, si me permiten la expresión, y para ello vamos a acudir al Museo de la Pasión. Ya saben que es un establecimiento, una institución que está alojada dentro del Museo Aguilar y Eslava, y donde allí podemos ver, como yo comentaba ayer precisamente en Córdoba en la presentación de esta exposición, bueno, pues la recreación del rostro del hombre de la síndone, la recreación del cuerpo, actualmente en una pequeña maqueta, pero ya les anuncio aquí, lo comentaba ayer también, que en unos meses tendremos el cuerpo
del hombre de la síndone a tamaño real, el mismo, este mismo que ven ahora en pantalla, y que Juan Manuel Miñarro preparó para la exposición La Sábana Santa, que actualmente se encuentra en América, más concretamente en México. No solamente descubriremos el cuerpo del hombre de la Sábana Santa, sino que también advertiremos del sitio donde fue enterrado, ¿no? de la reconstrucción que tenemos allí en el Museo de la Pasión, y que yo ayer precisamente en Córdoba invitaba a todos los presentes a que la visitaran, y a vosotros no lo voy a decir porque ya lo sabéis, tenemos las puertas abiertas para que nos visitéis si no habéis visto todavía el Museo de la Pasión, y comprobaréis la sensación espacial al entrar dentro del sepulcro, de cómo fue realmente la tumba de Jesús. Y todo ese trabajo se articula en torno a dos lienzos muy interesantes, como son la síndone de Turín y el pañolón o el sudario de Oviedo, los que nosotros consideramos desde el mundo de la sindonología, que esto es un término que a mí no me gusta mucho, pero se refiere a todas las personas que estudiamos todos estos temas relacionados con la historia de Jesús histórico o con los acontecimientos pasionistas, y que los tratamos de vincular a ciertos objetos que en el mundo cristiano nosotros consideramos reliquias, como en este caso son la síndone de Turín y el sudario de Oviedo, que desde nuestra opinión formaron la mortaja de Jesús de Nazaret, participaron en el enterramiento del mismo hombre. Y para eso tenemos muchas evidencias, que no vamos a entrar ahora en ellas. Otro día, si queréis, hablamos de estas cuestiones. Simplemente vamos a pasar por encima con unas características.